¿Cómo están, hermanos? Para mí es un gusto, después de casi 4 años, volverlos a ver. A muchos de ustedes. Soy una persona demasiado fisonomista, se dice. Recuerdo exactamente la cara de cada uno, del hermano de Colombia, del hermano de Guatemala. Recuerdo muchos. El pastor Dixon es el que recuerdo más. Pero quiero decirles una cosa, hermanos. Tengo más gozo porque, no sé ustedes, pero en México y bueno, yo estuve en Texas en la pandemia y el haber sobrevivido a la pandemia después de tener COVID, uh, la verdad es de que es una bendición. Yo regresé a México, hagan de cuenta, así como que doblemente recargado. La iglesia no tanto, hay que ser sinceros. Aunque los abuelitos todos querían ya congregarse después de casi año y medio de no congregarse en la iglesia. Me supongo que igual como muchas iglesias. En el caso de México, perdimos el templo, perdimos familias, perdimos parientes que murieron. Yo estuve trabajando toda la pandemia porque murieron muchos pastores en el Valle de Texas. Y bueno, me tocó entrar al quite y predicar y trabajar toda la pandemia sin descanso. Y por eso estoy agradecido, porque puedo volverlos a ver a ustedes, puedo volver a ver a la Iglesia Renacer, la cual ya no soy el pastor. Ya trajimos un pastor jovenazo, no porque yo esté viejo, para algunos soy muy joven, más para mi esposa, pero bueno. Entonces, traje a un pastor joven de 31 años, 32 años cumpliditos, hasta le festejamos ahí en la iglesia. Y el Señor, hermanos, ha sido bueno con nosotros, con Renacer, allá en la ciudad de Querétaro, porque aún en pandemia crecimos, aunque se fueron familias, crecimos. Tuvimos que mi esposa y yo salir de nuestra casa para darles la casa para iglesia. Esa fue una convicción personal de mi esposa, no tanto mía. Hay que ser sinceros, pero ya después el Señor trató a mi corazón y dije, ok, ya demasiados embusteros nos han robado rentas y arreglamos el lugar y nos corren a los 11 meses. Entonces, pues mi esposo y yo decidimos dar la casa como templo y ya lo estamos construyendo ahorita. Y bueno, hermanos, la verdad es de que yo les cuento esto para los que me conocen, para los que no me conocen, soy Asael Pacheco, pastor Asael Pacheco, soy originario de la Ciudad de México, Distrito Federal, a toda honra, chilango, al que le duela, porque a mí no me duele, soy chilango, ¿ok? Entonces, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de venir unas 4 veces, ¿verdad? Unas 4, quinta vez, esta es la quinta vez. El pastor Dixon estudió conmigo 2 años, 1 año allá en Río Grande, en Texas, y bueno, ahí lo conocí, bueno, lo anduve buscando por ahí y me lo encontré. Entonces, gracias a Dios pude contactar con él y estar y conocer esta iglesia bonita, que veo que está creciendo, y es una bendición. Y bueno, hermanos, ¿qué les puedo decir? Dios es bueno, siempre Él es bueno, siempre. O sea, no hay, aun cuando haya muerte, porque la muerte es bueno para el cristiano. ¿Sí o no es cierto? Entonces, yo no entiendo a la gente que se fue de la iglesia porque no quería regresar por el miedo a la pandemia. Yo no lo entiendo. Entonces, y mucha gente, no, yo estoy cómodo aquí en la casa, pastor. Yo, ándale, pues, ahí seguirás cómodo hasta que venga Cristo y te aparte de la iglesia. ¿Qué pasó, pastor? Digo, pues sí, digo, porque no eres parte de la iglesia. Entonces, hermanos, ahora venimos en un viaje después de 4 años como misioneros, todavía somos misioneros. Gracias a Dios, aunque vivimos en Texas, en el Valle de Texas, Dios acomodó todo, hermanos. Una de las razones por la cual muchas veces no nos veníamos nosotros acá era porque pues es muy cara la renta, ¿verdad? Y el cambio para mi familia iba a ser muy difícil y Dios puso las cosas maravillosas
porque tengo casa y no pago renta. Tengo un carrito y gracias al Señor, después de casi 19 años, todavía la cucaracha, que le digo la cucaracha, tiene 18 años o 17, la edad de mi hijo, ahí todavía anda, todavía la voy a llevar a México pintadito todo para que dé más lata allá en México. Y Dios ha sido fiel en todos los aspectos, hermanos. Como le he dicho siempre, yo tengo 21 años de pastor, nunca he tenido un salario completo. En alguna parte de mi corazón como hombre lo anhelo, pero tampoco lo busco. Y la verdad, hermanos, es que en este viaje que estamos haciendo, ya no es para sostenerme en México, ahora es para sostener a nuevos pastores, al pastor que está ahorita, a la misión. Estamos apoyando 4 iglesias. Con muchas cosas, nosotros hicimos un viaje después de 2 meses a México, con una carga completa de escuela dominical, de cosas que son caras en México. Me imagino que aquí también son caras, pero México para comprarles es mucho más difícil. Y gracias a Dios, hermanos, estamos haciendo un viaje para poder comprar un terreno, le comentaba al pastor Dixon, un terreno en el cual podamos poner una instalación, una capilla, así como esta, pero no tanto que sea la iglesia Renacer. La iglesia Renacer va a estar ahí, sino que sea un instrumento para que haya un seminario, un instituto de posgrados, un lugar donde se pueda dar asilo de comida a la gente, se pueda dar obsequios a los 22,000 niños de calle que hay en la ciudad de Querétaro, o sea, 22,000 niños de calle. Entonces, venimos a eso, ahora venimos por otras razones. Estamos en Texas, mi esposa, gracias a Dios, se recibió de contadora, gracias a Dios consiguió trabajo y estamos bien contentos, hermanos, porque les voy a decir sincero, yo casi no cuento esto a nadie, pero ¿cómo la sufrimos, hermano? ¿Cómo la sufrimos? Hay mucha gente que me decía, pastor, tienes 2 maestrías, vas a terminar tu PhD. ¿Y eso qué? Yo no estoy aquí por las maestrías o por el PhD, yo estoy para servir al Señor. Pero qué difícil es sobrevivir con muy poco. Qué difícil. Y lo digo llorando, pero de alegría, hermanos. Porque me doy cuenta que después de años, Dios sigue siendo fiel y seguirá siendo fiel hasta el resto de mi vida. Y por eso cuento esto, porque ha sido difícil. Mis hijos, ahí los ven, ya está de mi abuelo este cuate. Mi hijo ya está de mi abuelo, ya está grandote. Y bueno, gracias a Dios, ellos son unos niños en Cristo, felices, que nos han visto, creo yo, sufrir en muchos aspectos, pero muchas veces el Señor les ha dado a ellos templanza para ni darse cuenta, hermanos, de lo que a veces mi esposo y yo pasábamos. Y eso le doy gracias a mi Dios. Y quiero decirles, hermanos, que el día de hoy, después de la pandemia fue una depuración a nivel global de hermanos en Cristo que solamente eran hermanos en Cristo, porque eran religiosos, pero no eran hijos de Dios. Y Dios limpió iglesias a montones. Y yo en la pandemia, no porque no lo hiciera, sino que, hermanos, el día de hoy voy a dar cocolazos, pedradas, flechazos. Y les voy a decir por qué, hermanos. Hoy en día son más las iglesias falsas evangélicas que predican terapia, que predican una religión evangélica, pero que no predican palabra. La palabra se está apartando de las iglesias. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces hay grupos, no estoy diciendo que pero grupos de alabanza, 5 pastores en una iglesia, pero Cristo no está presente, porque no son parte del cuerpo de Cristo.
Eso es triste, pero es la realidad. La misma palabra dice que va a haber días que la palabra no va a ser ¿qué? Predicada. Y que la vamos a estar buscando. ¿Dónde está la palabra? Ahora vivimos por emociones, es otro aspecto importante de las iglesias. Yo levanto manos, yo levanto las dos manos y hermanos, me acuerdo de mi juventud allá en los congresos de México, cómo danzábamos 5,000 jóvenes en el Estadio Azteca. Era precioso. Pero si tú crees que levantando manos y viniendo a cantar un canto que está muy melódico y muy poético, eso te hace cristiano, quiero decirte una cosa, no es verdad. No es verdad. Por eso yo les digo, hermanos, el que se quede sentado es que va a recibir palabra. Y le va a incomodar porque la palabra debe de ¿qué? Incomodar. El que está conforme con la forma como vive, como piensa, como actúa, no hay transformación. No hay cambio del entendimiento de la mente. Nosotros somos personas que debemos de tomar iniciativa siempre. Obedientes, pero con propósito y con iniciativa. No empujados. Desgraciadamente muchos son empujados. Pero no debiéramos ser así. Porque los hijos de Dios dan frutos. Porque por sus frutos son conocidos. Los que estaban muertos en delitos y pecados vienen a la vida. Y cuando vienen a la vida empiezan a entender toda la cosmovisión de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Quién es Dios? ¿Cuáles son las reglas de Dios? Pero antes de eso vamos a orar, hermanos, ¿ok? Porque vamos a situarnos en Efesios capítulo 4 y capítulo 5, pero vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por todo, Señor, a ti sea la gloria. Te rogamos que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón. Aún de los pastores, de los siervos, toque nuestro corazón, porque todos necesitamos de tu evangelio, porque el evangelio es para los evangélicos, primeramente. Y te rogamos, Padre Celestial, que tu Espíritu arda dentro de nosotros para hacer grandes cambios, si es que estamos viviendo en el error. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Dice Efesios capítulo, siéntense hermanos por favor, dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Hermanos, recordemos, Efesios es una carta emotiva. ¿Por qué emotiva? ¿Quién estaba en la cárcel y quién estaba escribiendo en la cárcel? Pablo. Y no solamente escribió a Efesios, escribió a Filipenses, a los Colosenses, ¿ok? Entonces, esta carta es emotiva. Esta carta fue escrita por Pablo para conseguir que los cristianos despierten, que sean motivados a vivir diferente. Probablemente muchos pensarán que es muy eclesiástica, o sea, muy del templo, pero no, es al contrario. Pablo habla de cómo te conduces fuera de ¿qué? Del templo, porque es fácil ser cristiano aquí y decirle, buenos días, Pastor Dixon, Dios lo bendiga. Eso es fácil. El problema es allá afuera. El problema es pasando la puerta de tu casa. Ese es el problema. ¿Cómo te conduces? Dice la palabra del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ah, carambas. ¿Está hablando a no cristianos o está hablando a cristianos? Está hablando a cristianos. Dice, esto pues digo y requiero. ¿Es opcional? Hermanos, yo estaba hablando con una persona que estoy aconsejando
no sé si conozcan de la raíz hebraica, se está metiendo por todas partes. Y estoy aconsejando a este joven de 29 años. Y estamos leyendo Romanos, texto, versículo por versículo. Y le estoy hablando a él acerca de la palabra de Dios y acerca del pueblo judío y de los gentiles. Y la palabra de Dios está haciendo cambios en él. Pero ¿por qué digo esto, hermanos? Cuando dice el apóstol Pablo, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Cuáles otros gentiles? Vamos a capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esos otros, los que están perdidos. Hermanos, hace apenas 20 años, o un poquito más, hace 30 años, se distinguía un cristiano. Había distinción de un evangélico. Ahora ya somos del montón. Ya no hay diferencia entre un gentil y un hijo de Dios. Ya no lo hay. El cristiano miente, hurta, fornica, se emborracha, violenta a la esposa, igual que un inconverso. Ya no hay diferencia. Estas iglesias hippie, que toda la paz. El pastor es fornicario, es buena onda. La hermana pecó. No quiere decir que no perdonemos al hermano o que Dios no perdone el pecado. Eso lo dice la Biblia, es bíblico. Pero una cosa es inmoralidad. Y dice la palabra que no se debe de nombrar inmoralidad dentro y fuera de la iglesia de Cristo. Porque la iglesia no es el templo. La iglesia somos ¿quiénes? Nosotros. Y ese es el problema de hoy en día, hermanos. Algunos con la pandemia agudizaron su cáncer espiritual. Y no, es que yo estoy bien en la casa. Yo no necesito ir a la iglesia. Eso no dice la Biblia. Yo estaba diciendo hace exactamente 2 semanas que estaba predicando en Querétaro. Hermanos, y lo digo por la iglesia Renacer. Si tú no eres capaz de cumplir con la escuela dominical, si tú no eres capaz de venir a actividades importantes de la iglesia, hablando de estudio bíblico, no de fiestas, porque todos venimos a las fiestas. ¿No estás listo para saber? Qué bonito que cantes. Ay, yo soy transformado por Dios. ¡Mangos! No hay transformación. No es verdad. No nos mintamos. Dice el apóstol Pedro que necesitamos ¿qué? Transformar el entendimiento. Lo único que, y siempre lo repito a todas las iglesias que voy a predicar, lo único que dijo Jesús, tus pecados se son perdonados, vete y no peques más. Transformación, hermanos, es lo que falta en las iglesias. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en ¿qué? La vanidad de su mente. 1, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios, no conocen a Dios. Es el mismo concepto del Apocalipsis en el juicio. Es el mismo concepto. Que muchos se van a presentar. En tu nombre sacamos demonios. En tu nombre predicamos. Alejaos de mí porque nunca os conocí. No tuve relación con ustedes. No intimamos. Si nunca oraste a mí,
¿Cómo vienes ahora a decir que eres cristiano si ni siquiera tomas tiempo para leer la Biblia? Hermanos, ¿cómo me dan lata mis hijas? Y no porque las exhiba, son como todos los jóvenes. Parece que el celular está integrado a la carne. Así. Hola, mija. Hola, papá. ¿Cómo estás? ¿Me dejas el celular, por favor? ¿Cuál es tu problema, papá? Hasta se enojan. Como si fuera normal. Y mis hijas están riendo porque saben lo que les estoy diciendo. Pero el asunto es ese, hermanos. El evangelio está siendo ¿qué? Aplastado por falsas formas vanidosas de la vida, vanidad de la vida. Decía un papá, ¿cómo puedo educar a mi hijo en Cristo, hermano? Ven a la iglesia, hermano. Si como papá no vienes a la escuela dominical, si como papá no cumples con pequeñas cositas eclesiásticas, no te digas ser cristiano. Porque no, hermanos, miren, cuando yo estaba llorando ahorita, ustedes no están como ese Chapulín Colorado, el Chavo del 8, ya ni me acuerdo. Ustedes no están para contarlo, pero yo sí estoy para contarlo, ¿ok? Para saberlo. Gracias, hermano. Usted se ve más de Chavo, yo casi. Entonces, pero hermanos, yo todavía no puedo creer cómo viví con $300 5 años en México. Hermanos, mi esposa es contadora. Los números no dan. Y no nos faltó nada, carambas. Pero qué difícil es dar el paso de fe. Muchos se quedan así. No quieren dar el paso de fe. Y hermanos, vamos más adelante. Dice aquí, teniendo, 18, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza del corazón. Ándale pues, otro 3, hermano. Dureza del corazón, vanidad, ignorancia, dureza del corazón. La gente es dura, hermanos. Hermanos, yo lo vi en México y la iglesia Renacer no me dejará mentir. Los hermanos pueden traer carros del año, toda la iglesia, pero no dar ni un quinto de diezmo ni de ofrenda a la iglesia. En el caso de Estados Unidos es que nos ayudan los americanos, ¿verdad? Es que ellos nos proveen. ¿Y eso qué tiene que ver con tu mayordomía? ¿Qué tiene que ver con tu corazón? Con lo que tú puedes dar y hacer para la obra de Dios, sea local o sea fuera de la localidad, hablando de misiones. Hermanos, ¿saben cuántas iglesias he visitado? Y creo que se los dije a ustedes. Más de 140 iglesias. En 7 años y medio, o 8 años ya casi. ¿Saben cuántas me recibieron? 3 hispanas y 3 americanas. En 8 años. La gente no le importa. Ofrecerle al Señor un poquito de lo mucho que nos da. Ahora tengo a gente que llega a la iglesia, de algunas iglesias pseudoevangélicas, porque no son evangélicas y no son bíblicas. Pastor, ¿verdad que ya el diezmo no es bíblico? Ay, qué bíblico eres cuando te conviene. ¿No vivimos en la gracia? ¿No la gracia abundó en nuestra vida? ¿Que siendo aún pecadores Cristo nos salvó? ¿No tiene un costo la muerte de Cristo en la cruz? Pero no queremos que nos cueste nada. No sacrificamos nada. 2 horas a la semana hablando del domingo, si bien nos va. ¿Tienen culto en la tarde? Ok, 2 horas.
Vamos a poner 3 horas, ya para mucho. Cansado. Pero overtime no estás cansado, porque te dan tu billullo. Perdón que soy chilango, hermanos. Tu billullo. ¿Sí me entienden? Y ahí estás. Yo puedo hacer overtime porque soy excelente trabajador. Ándale pues. Pero no eres excelente cristiano, porque aquí ni siquiera das 20 minutos. He estado en iglesias que a veces estoy predicando y voy por los 40 minutos y hay hermanos que... ¿Algún problema con su reloj, hermano? A mí no me ande apurando. Esto es palabra de Dios, no es palabra de Asael Pacheco. La gente anda aquí, hermanos, apurada, y muere apurada, sin haber servido al Señor, hermanos. ¿Saben cuáles son las estadísticas en los Estados Unidos de las iglesias bautistas en servicio? El 85 al 90% nunca sirvió en una iglesia evangélica. Nunca. Nomás decía amén, aleluya y diezmaba. Nunca dio clases, nunca sirvió en un campamento, nunca nada, hermanos. 80-90%. Y todavía se atreven en los cultos a decir amén, aleluya. No sabes lo que significa un amén y un aleluya para acabar pronto. 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Este versículo no es intelectual, hermanos. No es un versículo intelectual. No porque tengas muchos años en el evangelio, eres un doctor y el hermano es bien sabio porque tiene 40 años en el evangelio. Uy, qué sabio. No es esa sabiduría. Aquí el conocimiento es una relación con Cristo. Yo le conozco. Él sabe que, si yo peco en ciertas áreas, me duele porque sé que estoy pecando en contra de Dios. Cuando veo un hermano impertinente en las iglesias, que los hay, no estoy mintiendo, los hay. Pastor, yo pienso, pues qué bueno, hermano, pero ven a la iglesia. Pero ¿cómo opinan? Pastor, yo pensaría que moviéramos el culto 1 hora. Pues está bien tu pensar, hermano, pero primero cumple con el horario que tenemos. Es una relación cúltica, es una relación de alabanza cúltica, porque nosotros somos ¿qué? El culto racional. ¿Sí me explico? Así, cuando tú vas a hacer a tu trabajo, vas adorando a Dios. En todas las cosas que haces. Los vecinos te ven. Oye, Misty, eres una... Mira el pastor. Y los que no son cristianos. Y es pastor. Ese es mi culto racional. Pensamos que Dios... Hermanos, disculpen que tengo calor, hermanos. Pensamos que Dios es un Dios místico. ¿Han visto las iglesias místicas? No sé, hermano, no sé si usted, yo pienso que Guatemala, Salvador también, pero en Querétaro está el monolito, el segundo monolito más grande del mundo. Es una piedra y va toda la gente así, se viste de blanco y se va a recargar. La gente cristiana parece que se viene a recargar aquí. No, es que va a estar el pastor Dixon, que me cargue de chakra. Pues no, hermanos. No es así las cosas espirituales. Dios es un Dios racional. Dios es un Dios lógico porque es el dueño de las matemáticas, el creador del universo, física, química, biología. Y venimos pensando que vamos a dar a tole con el dedo al Señor. Soy excelente trabajador porque trabajo overtime para tu vanidad. Es la verdad. Pero ¿por qué no eres tan vanidoso y vienes a trabajar a la iglesia gratis? Porque tengo trabajo. Ahí no puedes.
Ahí pones una lista de justificaciones. Entonces, hermanos, esto del 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viejo hombre. Hermano, cuando tú vas al espejo, espiritualmente hablando, ¿qué ves? No te engañes. No digas, ay, qué bonito soy, cómo me quiero. Ah, no, no. Escudriña tu vida. Examina, dice la palabra, esa palabra, examínate. Examina tu corazón, examina tus emociones, examina tus pensamientos. Es que te veas al espejo y digas, Señor, si todavía sigue apareciendo Asael Pacheco en el espejo, algo está pasando. Si te ves al espejo y dices, ¿por qué hago esto? ¿Por qué teniendo doble nacionalidad me voy a México a sufrirla? ¿Por qué? Estás loco. Y Cristo, bienvenido. Ay, hijo, eso te dices tú y hasta te espantas del espejo. Porque no eres tú lo que hace las cosas. Es Cristo en ti. Me acuerdo que me preguntaba la hermana hace 7 años, pastor, ¿quién no da mejor de vida a sus hijos acá en Estados Unidos? Sí, hermana, educación gratis. Yo pagué 10 años, ¿verdad? 12, 13 años en escuelas de paga aquí en los Estados Unidos para que tuvieran homeschool ellos. Y creo que de todo lo que ganábamos iba mayormente a la homeschool y a la casa. Era lo más gravoso, hermanos. Pero el asunto es este, hermanos. Cuando hablamos de despojarnos del viejo hombre, es que muchos cristianos, y lo vamos a ver ahorita en capítulo 5, versículo 10, pero espérenme tantito, muchas personas siguen viviendo en las mismas, ¿qué? Costumbres. Yo siempre he dicho, hermanos, yo voy con mi familia a México, son americanistas, ¿no? Son chilangos. América. ¿Saben qué es difícil para ellos? Ir a la iglesia y dejar de ver el fútbol o un clásico. ¡Qué difícil! Esos son hábitos. Es lo que se está refiriendo el apóstol Pedro. El cambiar y despojarse de los hábitos, de las formas de pensar del viejo hombre. Por eso, hermanos, más adelante dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Creado por quién, hermanos? ¿Por nosotros? Es que te pares así como un deportista y digas tú, hoy me voy a recetar 5 capítulos de Mateo. Eso es intelectualidad. Cuidado. Esos son rituales, pastor. Perdón, estaba un amigo que predicamos de Cristo, que es mi mecánico, y me decía, pastor, ya me leí 3 capítulos de Proverbios. Y le dije, Dios, ayúdame. Ya con eso eres cristiano. Eres místico. ¿Entiendes? Quieres que Dios te ayude y tú eres ilógico, místico y desobediente. Dios no ayuda. Al contrario. Si eres hijo de Dios, como dicen los gringos, te van a dar papau y te van a disciplinar. Si no eres hijo de Dios, no te preocupes, porque Dios no se encarga de los que no son sus hijos. No los disciplina. Simplemente, hijo, esta no es tu casa, allá es tu casa. Así de sencillo, porque no se mete con hijos del diablo. ¿Sí entiendes, hermano? Entonces, dice más adelante, por lo cual,
desechando la mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también os ha perdonado a vosotros en Cristo. ¿Sí ven, hermanos? Está hablando de un comportamiento aprobado por Dios. La pregunta es, ¿realmente, como dice el capítulo 5, somos imitadores de Cristo? No voy a leer todo, hermanos, pero me gustaría, dice, sed pues imitadores de Dios. Pero más adelante en el versículo 2 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Por qué muchas personas no comprueban lo agradable a Dios? Porque no imitan a Cristo, porque no obedecen a Cristo. Y lo más triste, hermanos, porque no son de Cristo. Así de sencillo. Entonces, examina tu corazón. Hermanos, yo he tenido gente con muchos cuidados que yo pongo, discipulado, lo que decimos nosotros en la iglesia, catecúmenos, y hacemos un curso de 6 meses, y hacemos otro curso, y si es una familia, damos consejería familiar, y si hay en un caso fornicación, damos rehabilitación hablando espiritual, y vamos llevando a la persona para que se vaya quitando de alguna manera pecado en su vida, raíces de pecado, y tratamos de hacer todo y cuidamos todo, pero no falte que se bautiza y aleluya, amén, y no es hijo de Dios. El bautismo no te santifica. El bautismo no te hace cristiano, o el bautizo, perdón, no te hace cristiano. El bautizo debe de ser un símbolo que representa la nueva vida, la nueva decisión que tomaste en tu vida para vivir distinto. Pero es el inicio. Todos andan buscando salvación, pero la salvación no es el propósito del cristiano. Es dar honra y gloria a nuestro Creador. Ese es el propósito principal del cristiano, no ser salvos. Pero todos buscamos salvación. No, yo no me quiero perder porque ya vi la película y el infierno. Por favor, ese no es el propósito del cristiano. No es la salvación, es el inicio de un todo, hermanos. Entonces, ¿cómo podemos entender qué es una nueva vida en Cristo? ¿Cómo podemos entender qué es imitar o si somos imitadores de Cristo? Andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación, y hay una lista. Si se fijan, siempre hay una lista. Y esa lista pareciera ser ¿qué? Siempre la misma. Fornicación, borrachera, adulterio, parece la misma. Truanería, robar, mentir, es la misma. Es la lista de los 10 mandamientos. Es la ley del reino. Y es la misma, hermanos. Que no se mencionen ustedes. Ay, pastor, ¿qué pasó, mija? Es que me deslicé. ¿A dónde te deslizaste? Es que cometí un error, pastor. ¿Cuál error, mija? Es que voy a tener un bebé. Ese no es un error, mija. Castes en contra de Dios. ¿Y sabes todas las consecuencias? Un hijo sin padre, un hijo sin...
¿Sí me explico? Eso no es lo que Dios quería para tu vida. Y hay muchos así, hermanos, bien casados y voltean a ver a una chamacona. ¿Qué buscas? Yo tengo todo en mi esposa, hermanos. Y no porque esté mi esposa aquí, ella lo sabe. A mí me toca a ella así y me derrito así como, ¡oh! A mí me enloquece mi esposa. Lo digo así. Y tengo 20 años casado con ella. Y lo que me falta, Dios mediante. Otros 30, hermanos. Pero el asunto es ese, hermanos. Muchos viven a su manera. Parecen cristianos bohemios, ¿verdad? Oh, es que mi cristianismo, yo lo llevo en casa. Es que mi cristianismo, mi matrimonio lo llevo, pues ella tiene sus amigos, yo tengo mis amigos. ¿Sí se fijan? ¿Cómo están tus finanzas? Oh, pastor, no hable de dinero porque pues eso no es bíblico, hermanos. La Biblia habla más de dinero que de otro tema, hermanos. ¿Saben por qué? Porque nuestro corazón es duro. No nos gusta dar a Dios. Y eso es histórico desde el pueblo judío. No nos gusta dar a Dios ni tiempo, ni dinero, ni ofrendas, ni nada. Pero eso sí, una buena carne asada de $70, $80, $100, esa sí, esa me la merezco porque trabajo. Ay, fíjate, tú sí te mereces y Dios no se merece ni un quinto de parte tuya. Ay, caramba. ¿Y por qué hablo del dinero, hermanos? Porque aquí dice que no se mencione ¿qué? Ávaros, ¿verdad? Avaricia. Yo no sé cuántos macpatos hayan aquí, hermanos. Mi dinero. Yo no sé, yo conozco un montón que están hinchados de dinero, pero no dan un pelo para el ministerio. Dios es bueno y Dios te proveerá, pastora. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Nada más, ahí se queda. Y hay gente que dice, mejor no pregunta. Si le pregunto al pastor Pacheco qué necesita, mejor nos vemos. Efesios es una carta de ánimo, de exhortar a la iglesia a vivir verdaderamente como fuimos llamados a vivir. Alejados de la avaricia, alejados de la truhanería. ¿Qué es truhanería? Hermanos, les voy a decir muy sencillo. Hola, pastor, lo veo el martes. Y aquí está el pastor. La pregunta es, ¿no me engañó? ¿No me mintió? Pero llega el domingo, ¿qué pasó, pastor? Discúlpeme, es que pues, se me olvidó. Y los que me conocen me tiembla el ojo aquí. Ya me conocen allá en la iglesia. Este ojo me empieza a temblar. ¿Saben que estoy enchilado? En serio, hermanos, porque dice, airaos. Y yo me enojo, hermanos. Y me tiembla así el ojito. Y yo así, no hay problema, hermano. Pero es la tercera vez que me dejas plantado. No tengo tu tiempo. Yo puedo destinar ese tiempo, esas 2 horas que me dejas plantado, a mi familia, a preparar la predicación, a otras cosas. Eres un truán, porque eres un mentiroso. Pero no, hermanos, no manejamos eso aquí en la iglesia porque, el pastor habló muy fuerte. Hasta me sentí dolor aquí en el pecho. Son sensibles para eso, para que les duela. Pero no para qué, para servir. Muchos de aquí van a salir y pura paja el pastor. Tú sabes que no es paja. Tú sabes que es palabra. ¿Te incomoda? Aguántate, hermano. Agárralo y decir,
y arrepiéntete y cambia tu conducta. Porque las iglesias están atestadas de falsos hijos de Dios que viven falsamente su vida, afuera y adentro. Y voy a acabar, hermanos. Había un matrimonio hace muchos años que, créanme, hermanos, yo quería bastante, los estimaba mucho, o los estimo mucho todavía. Y me acuerdo que yo siempre llego a las 9 a la iglesia, ya sea por si no hicieron el quehacer, me pongo a barrer, por si no lo hicieron, que suele suceder. Y estaba parado así en la barda del primer templo que tuvimos, y llegó una pareja y, no, que tú que eres una bruja, que pu, pu. Yo no pensé que fueran una familia de la iglesia, hermanos. Y que tú eres esto, papá, y siempre me maltratas, y tú eres un pillo. ¡Oh! Así, abren la puerta. Buenos días, pastor, Dios le bendiga. ¿Saben la impresión, hermanos? Yo dije, qué triste. ¿Saben cuánta gente viene hacia aquí? Y le preguntas, ¿cómo estás, hermano? Bien. No respondas que estás bien cuando no estás bien. Para eso estamos los pastores, para ayudar a la gente. Esto es un hospital, hermanos. Hospital de pecadores, lujuriosos, malintencionados, ávaros, fornicarios, maledicentes. No me digan que esto es el cielo, hermano, porque están mintiendo. Este es un hospital de restauración. Y siempre digo a la gente, como se lo dije a esa pareja, no sean hipócritas. Váyanse a su casa y pónganse en paz ustedes. ¿Cómo vienen a alabar a Dios maldiciéndose uno al otro? Ay, pastor, nomás fue una discusión pequeña. Dije, wow, imagínate la discusión grande, yo no sé, se avientan los platos, el molcajete, todo. Entonces, a eso me refiero, hermanos. Esto es conocer a Cristo. Es vivir con Cristo. Dar testimonio de Cristo. En el trabajo, con tu boca, con lo que ves, con tus hijos. Yo por eso soy de las personas que dice, pastor que tiene, como dice, hay un dicho que dice, hijo de pastor lo peor. ¡Qué vergüenza! A los pastores, ¿de qué te ríes, pastor? ¿De qué te estás riendo? Bájate del púlpito y vete a atender a tus hijos. ¿No dice eso en la Biblia? Ah, pero no. Ahora ya tenemos locura, hermanos. El Señor me dijo que me divorciara y me casara con la de 24. ¿Qué haces tú? Pero si tienes 50, hermano. Pero Dios me dijo. Si Dios no te dice a través de la Biblia, te lo dijo Satanás, no Dios. No digas que Dios te dice cosas cuando no son bíblicas. Por eso nos dio la revelación escrita. Ese es el propósito, que no haya herejías. Hermanos, les amo. Y por eso predico así. Porque me he dado cuenta que pues tengo ya casi 5 primaveras, hermanos, que son 50 años casi. Hijos, hasta se siente así, hermanos, como que yo sentí, cuando dije 50 dije, uy, hasta me dolió la espalda. Pero en serio, hermanos, ya tengo casi 50 años y ha sido un caminar con el Señor muchos años. No crean que no he desobedecido a Dios y me ha dado mis pandemias o mis papaos. Pero yo les quiero decir una cosa, hermanos, sean diferentes. Busquen ser excelentes como hijos de Dios. Una reputación que digan, este es hijo de Dios, este cuate es diferente, esta mujer es diferente. Yo quiero conocer a su familia. Es eso, hermanos. Yo lo digo de corazón, hermanos. Yo no sé si el Señor ya viene, pero señales hay, como dice el canto.
¿Y dónde estás tú, perezoso, que pierdes el tiempo? Lo dice aquí Efesios. ¿Dónde estás tú, perezoso, que piensas que Dios te va a aguantar tu pecado y que no te va a decir nada? No es así. Entonces, hermanos, en amor les digo, sean llenos del Espíritu, pero en relación con Dios. La llenura del Espíritu no es una actividad extrasensorial única. La llenura del Espíritu es una constante relación con Dios. ¿Sí explico? Esa es la llenura del Espíritu. Entonces, hermanos, les amo, les quiero. ¿Y saben por qué? Porque los voy a ver eternamente, aunque no me guste. Vamos a estar en eternidad juntos. Y créanme que los voy a reconocer a muchos de ustedes. Entonces, hermanos, es un gusto estar con ustedes. Déjenme orar por ustedes. Y vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Padre Celestial, gracias. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra tan sencilla, tan práctica, a través del apóstol Pablo, a través del libro de Efesios. Sencillito, Padre. Debemos cambiar nuestra actitud. Debemos comportarnos como hijos del reino. Somos príncipes y somos princesas, si lo vemos en el área espiritual. Somos real sacerdocio, nación santa. No debemos estar pisoteando la cruz de Cristo. No debemos estar pisoteando la sangre de Cristo. Basta ya de eso, Padre Celestial. Que todo nuestro ser, no como dice un canto, sino como dice la palabra del Señor, que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, sea tuyo y te pertenece, y lo declaramos porque es tuyo, Padre. Los talentos son tuyos, Padre Celestial. Los dones son tuyos. Toda es obra tuya absoluta, hasta la salvación es obra absolutamente tuya. Y te damos gracias por esa salvación. Muchas gracias porque has tenido el amor, la decisión de tomar en cuenta a estos pecadores, tomándome en cuenta a mí primero, gente que estábamos destinadas a la muerte eterna. Gracias porque nos has dado vida y una vida en abundancia, como dice el apóstol. Gracias, Padre bendito, una vida eterna. A ti sea la gloria, sé con la iglesia Calvario, sé con el pastor Dixon, con cada uno de los varones, con las mujeres, con los jovencitos. La atención hoy en la actualidad acerca de las ideologías, del sexo, de los pensamientos o filosofías humanas está 140% arriba de nuestros hijos y de nuestras vidas. Padre Celestial, que seamos fieles, fieles obreros, fieles hijos, fieles siervos. A ti sea la honra y gloria, y que siempre nuestras vidas estén dedicadas a darte gloria, por siempre, en Cristo Jesús. Amén.